Bienvenidos, estimados espectadores y el doctor Carlos Orozco. En este momento nosotros como grupo, conformado por Cristian Castaño, Cristina Hernández y por Justin Panza, vamos a presentarles unas problemáticas de una sociedad que hemos elegido, siendo este caso la sociedad de Estados Unidos en el 2020. Problemática social. Discriminación sistemática en la sociedad estadounidense. Cuestionamiento número 1. Estados Unidos es un país donde llegan muchos inmigrantes ilegales. Las estimaciones indican que en Estados Unidos viven entre 10 millones y 12 millones de inmigrantes indocumentados, lo que representa aproximadamente entre un 3,2 y 3,6% de la población. Los inmigrantes que llegan a Estados Unidos con el fin de empezar una nueva vida pueden ser de varias razas y nacionalidades, generalmente mestizos o negros, en su caso latinoamericanos. La situación económica y laboral actual es precaria para estas personas, puesto que llegan a ocupar las jerarquías más bajas del tejido productivo. Los empleadores americanos abusan de la fuerza de trabajo de estos inmigrantes y se les remunera de manera injusta en pro de valores capitalistas que se han institucionalizado en la sociedad americana, como lo es la acumulación de la riqueza. Esto se asemeja a las relaciones que se mantenían en el sistema esclavista de los siglos XVIII y siglos XIX, donde en pro del capitalismo esclavista, en lo que Marx describiría como un ejercicio de alienación, se despojaban de su calidad de persona aquellos que por su raza se les consideraba directamente inferiores, puesto que se les consideraba objetos que se podían comercializar. Dejaban de ser fines en sí mismos para convertirse en medios de producción del sistema. Esto legitimado por un derecho que Weber describiría como material y racional, puesto que se regía bajo un imperativo racista que, por ejemplo, legitimaban la compra-venta de esclavos, y que además moldeó todo esto la acción social, despertando en la conciencia social la existencia de una diferenciación jerárquica de carácter racial dentro de la sociedad y creando estructuras de dominio y subordinación en las relaciones entre razas. A partir de esto me cuestiono si la actual discriminación y abusos laborales hacia los inmigrantes en Estados Unidos es consecuencia de una tradición capitalista que mercantiliza y cosifica las relaciones sociales entre razas. Cuestionamiento número 2. Además, con la existencia de un orden formal y racional como el derecho sucesorio, que va a surgir de conceptos abstractos del pensamiento jurídico y que legitima la acumulación y sucesión de la riqueza de generación en generación. Además, puesto que los esclavos eran medios y no fines, estos no podían ser actores del capitalismo y por lo tanto les era imposible acumular capital, incluso de generación en generación, puesto que este mismo derecho del que hablamos anteriormente, por ejemplo, iba a legitimar que el hijo de un esclavo pasara a ser propiedad del amo del esclavo en sí. Entonces los esclavistas iban a acumular originariamente los medios de producción como los terrenos, las maquinarias e incluso a los mismos esclavos, quienes, como ya dijimos, eran tomadas como simples productos de mercado. A partir de esto se podría decir que la marginalidad y pobreza de una gran parte de la población afroamericana en Estados Unidos es consecuencia de una discriminatoria acumulación originaria en el antiguo sistema esclavista. Cuestionamiento número 3. Según datos, mientras que el 8% de los blancos viven en situación de pobreza, el 21% de la población afroamericana vive en situación de pobreza. Debido a esta marginalidad y pobreza en que se encuentra sumergida una gran cantidad de la población afroamericana en Estados Unidos, las cifras de criminalidad entre esta población es muy alta. Datos indican que la probabilidad de ir a prisión siendo blanco es 6 veces menor que la probabilidad de ir a prisión siendo afroamericano. Esto dentro de la sociedad va a crear expectativas racistas, como que los afroamericanos son personas criminales, son peligrosas, y con el fin de extinguir el supuesto peligro, se puede usar la fuerza desmedida por parte de la policía, por parte de los mismos individuos de la sociedad, llegando incluso a asesinar al supuesto criminal, en lo que Weber describiría como una acción teleológica. Todo esto legitimado a través de normas que van a permitir el uso de armas de fuego y de la fuerza, en lo que Weber también describió como el derecho formal y racional. Dentro de este caso, la sociedad va a identificar al crimen como un acto morboso e irreprochable
cuando en realidad, como nos decía Durkheim, el crimen es normal y necesario, y esto se refleja cuando los afroamericanos, por sus propias condiciones de marginalidad y pobreza, para poder sobrevivir se ven obligados a cometer crímenes. A partir de esto me cuestiono si los abusos policiales a la población afroamericana en Estados Unidos son consecuencia de la histórica estigmatización del crimen como un acto exclusivamente racial de la raza negra y como un acto reprochable y morboso. Bueno, ahora mi persona, Cristian Castaño, le va a tocar presentar la problemática social correspondiente a la poca conciencia ambiental y social que se ve dentro del país de Estados Unidos. Y ahora daré el preámbulo de mi primer cuestionamiento fundamental. Ahora, desde la revolución industrial en el año 1760, las empresas alrededor de todo el mundo se han centrado en producir y producir a nivel masivo. Esto ha hecho de que la humanidad haya crecido de una manera increíblemente exponencial, llevando a que ésta pueda desarrollarse de mejor manera para un mejor porvenir y un mejor futuro. Para lograr esto, las empresas, principalmente las multinacionales, buscaban principalmente abastecerse de distintos productos, de distintos tipos de servicios, para poder brindar un mejor funcionamiento, valga la redundancia, para las personas. Ahora, esto puede entenderse como algo realmente bueno, lógicamente. ¿Por qué? Porque al final y al cabo esto beneficia a la población de que le viene brindando de todo tipo de nuevas alternativas para vivir su día a día. Pero, ¿qué sucede? ¿Y por qué la problemática social que estamos presentando? La problemática social que estamos presentando corresponde a hasta qué punto viene siendo el avance industrial tan bueno como lo vemos considerando, pero tan bueno. Ahora, ¿por qué decimos esto? Principalmente porque hemos evidenciado últimamente de que, sobre todo, bueno, últimamente estos años, es lo que quiero decir, de que se han creado múltiples foros, múltiples tipos de sesiones, múltiples plenarias, las cuales van dirigidas a poder mitigar el impacto medioambiental que vienen dando las industrias. Y ahora, consideramos algo, ¿en qué influye todo eso Estados Unidos? Principalmente porque Estados Unidos pues, es un país de derecha, entendiendo la derecha como ese gusto por el libre mercado y por el capitalismo. Siendo Estados Unidos un país tan de derecha, este se centra muchísimo en producir y producir cosas que los ha llevado a crear empresas que son tan contaminantes que lo posicionan, según la ONU, como el país que más afecta con gases de efecto invernadero, cosa que viene siendo así desde el 2007 y no ha cambiado y parece que no va a cambiar. Por ello, presentamos y entendiendo que Estados Unidos tiene una problemática correspondiente a ya sea un fetichismo con el dinero y quiere hacer todo tipo de cosas con respecto al dinero, el cuestionamiento fundamental viene siendo hasta qué punto es más importante para un país generar dinero, siendo Estados Unidos la mayor economía mundial, precisamente gracias a las empresas. ¿Hasta qué punto viene siendo eso más importante que tener conciencia social y dimensionar las consecuencias de lo que viene siendo la producción masiva? Ahora, ese fue el primer cuestionamiento fundamental. Ahora vamos para el segundo. En los últimos años se han creado múltiples foros dirigidos a diversos países del mundo, por ejemplo el Grupo de los 7, donde estos, en pro de controlar mejores aspectos dentro de los territorios, como la industria, buscan alternativas a problemáticas comunes, siendo en la que vamos a centrarnos la contaminación y desecho de residuos. Sucede que, dentro de los foros, se ha tratado de llegar a diversos acuerdos en común para que todos los países que hacen partícipe logren llegar y mitigar para poder disminuir el propósito por el cual están en este tipo de foros. Ahora, uno de esos foros muy importantes y muy famosos es el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un foro que lógicamente se hace en Francia, el cual hacen parte de una cantidad enorme de países en la cual ellos se comprometen a poder llevar cierto tipo de acciones para poder mitigar el cambio climático. Ahora, ¿qué sucede con el Acuerdo de París? Como bien sabemos, en el 2017 Donald Trump anunció que su gobierno se iba a retirar del Acuerdo de París, siendo Estados Unidos un miembro importantísimo, ya que es el miembro que más afecta con gases invernaderos a todo el mundo, y poder así afectando muchísimo el acuerdo y los tratados que van llevando en el mismo. Ahora, basándonos en esto, también estamos diciendo algo, y es que Estados Unidos se retiró principalmente porque estaba negando el cambio climático, alegando que eran invenciones de China, principalmente porque China buscaba tomar una ventaja en el campo mercantil, buscando que todos en el mundo se retiraran por los gases de efecto invernadero y ellos siguieran con la delantera. Bajo esta premisa, Donald Trump se retiró, y ahora, teniendo esto en cuenta, nuestro segundo planteamiento fundamental es ¿por qué Estados Unidos demuestra tan poco interés en buscar soluciones a problemáticas graves cuando prefieren centrarse en ideas como una posible ventaja mercantil por parte de China?
¿Acaso le importa más la producción mercantil y el poder económico que esto conlleva que la salud de las mismas personas que ponen el país tan poderoso como este es? Ahora, el tercer cuestionamiento fundamental. Nuestro tercer cuestionamiento fundamental viene siendo, bueno, primero un preámbulo. En Estados Unidos existen múltiples fuerzas colectivas y ONGs. Por ejemplo, Sierra Club, Earth Justice, National Wildlife Federation, etc. Esto significa de que hay muchos colectivos y muchas personas que hacen parte de estos colectivos, los cuales buscan que que el gobierno tome una acción, porque esto les hace presión. ¿Para qué? Precisamente para que tome acciones, para cada redundancia. Ahora, teniendo esto en cuenta, y aún así Estados Unidos sigue con la actitud que va llevando hasta hoy en día, ¿qué motiva al estadounidense a no acatar lo que dicen todos los grupos colectivos y sociales? Y dentro de ellos también nos estamos incluyendo a incluso la comunidad internacional. ¿Y por qué continúan ignorándolos, por así decirlos, y persiguiendo una producción continua, la cual puede a mayor plazo ser perjudicial para todo el mundo? Esos han sido los tres cuestionamientos fundamentales que presentamos desde la segunda idea, la cual, repitamos, es la poca conciencia ambiental y social que tiene Estados Unidos. La guerra ha sido uno de los más grandes e importantes fenómenos sociales a lo largo de los años en todo el mundo, generando un proceso de transformación en los que ésta se ha visto involucrada. Marx define a la guerra como aquella fuerza que es la partera de toda vieja sociedad embarazada en una nueva. Y Weber destaca que el prestigio cultural y el prestigio del poder están cercanamente asociados. Cada guerra victoriosa resalta el prestigio cultural del Estado. Los momentos que dieron paso a la libertad, la modernidad y la prosperidad económica han sido acontecimientos en los que se vieron involucrados la violencia, la brutalidad, el sufrimiento y el genocidio. Podemos tomar como ejemplo la Revolución Francesa, que puso fin al absolutismo y al feudalismo. También en la Primera Guerra Mundial, donde hubo avances tecnológicos, se creó la Liga de Naciones y una gran cantidad de naciones se independizaron. Partiendo de esto, se podría afirmar que la modernidad como la venimos conociendo hoy en día sería posible sin los eventos históricos de la violencia organizada. Con la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos creó alianzas de comercio internacional, obtuvo grandes cantidades de dinero por la venta de recursos a otros países y su economía siguió avanzando en gran medida. Sin embargo, sabemos que la guerra también ha traído una evolución de devastación y crueldad. Norbert Elias afirma que la civilización es la capacidad de autorregular y gestionar conscientemente la agresión. Siguiendo el pensamiento del sociólogo alemán, podemos concluir que la sociedad tiene control total de la guerra a raíz del conflicto de intereses, teniendo por medio el derramamiento de sangre y manejando este fenómeno social acorde a la voluntad del comercio, la economía y o la política. Una de las consecuencias a causa de la guerra, la violencia y el terrorismo ha sido la inseguridad. Robert Castle declara que vivimos probablemente, al menos en los países desarrollados, en las sociedades más seguras que hayan existido. Sin embargo, en estas sociedades rodeadas y atravesadas por protecciones, las preocupaciones por la seguridad permanecen omnipresentes. En Estados Unidos vemos un claro ejemplo de inseguridad a pesar de estar en una de las sociedades más seguras, así como lo afirma Castle. Los acontecimientos en el pasado, como el tiroteo en la Universidad de Texas, la masacre en la secundaria Columbine, los ataques en Orlando y en Las Vegas, entre muchos otros, ha generado la inseguridad de los habitantes en este país. A esto podemos asociarlo la conciencia colectiva, donde se encuentran creencias y actitudes compartidas dentro de la sociedad. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar que incluso las actitudes de los ciudadanos estadounidenses han llevado a una discriminación abundante a las personas extranjeras, así como también a aquellas que portan permiso a tener un arma de fuego debido al miedo y la inseguridad que poseen a causa de los eventos brutales que ha sucedido a lo largo de los años. Gracias.